Hay un poder invisible que muchos prefieren ignorar. Fuerzas oscuras que operan en las sombras, manipulando, engañando, destruyendo vidas. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado protección contra lo que no puede ver, pero que siente en lo profundo de su ser. Brujos, hechiceros, adivinos, chamanes, prometen poder, prometen soluciones, prometen conocimiento del futuro. Millones recurren a amuletos, a hierbas, a rituales secretos, esperando encontrar seguridad. Pero existe un libro milenario que advierte sobre estos peligros con una claridad inquietante. Un texto que no solo expone la realidad de las fuerzas espirituales malignas, sino que ofrece la única protección verdadera contra ellas. Hoy exploraremos qué dice realmente la Biblia sobre la brujería. ¿Por qué prohíbe categóricamente ciertas prácticas que parecen inofensivas? ¿Y cómo podemos pedir protección genuina contra los ataques espirituales? Lo que descubriremos puede cambiar completamente tu comprensión del mundo invisible que te rodea. Para entender la postura bíblica sobre la brujería y las prácticas ocultas, debemos remontarnos al principio. Según el relato del Génesis, Dios creó el universo y todo lo que contiene. Creó tanto el mundo visible como el invisible. Los ángeles fueron creados como seres espirituales poderosos para servir a Dios y cumplir sus propósitos. Pero algo salió terriblemente mal. Uno de los ángeles más poderosos, descrito en el libro de Ezequiel como el querubín protector ungido, se rebeló contra Dios. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz, pero su orgullo lo corrompió. Quiso ser igual a Dios, establecer su propio trono por encima del trono del Altísimo. El profeta Isaías capítulo 14 registra su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Lucifer no cayó solo. Convenció a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a su rebelión. El libro de Apocalipsis capítulo 12 describe esta guerra cósmica. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este evento catastrófico estableció la realidad de dos reinos espirituales en guerra, el reino de Dios caracterizado por la luz, la verdad, el amor y la vida, y el reino de Satanás, caracterizado por las tinieblas, el engaño, el odio y la muerte. Los ángeles caídos, ahora llamados demonios o espíritus malignos, siguen a Satanás en su guerra continua contra Dios y contra la humanidad creada a imagen de Dios. Aquí es donde entra la brujería. La brujería no es simplemente superstición o imaginación, es la manipulación de poderes espirituales reales pero malignos para lograr ciertos fines. Es buscar conocimiento, poder o control a través de fuentes distintas a Dios. Y esas fuentes, según la Biblia, son demoníacas. Cuando alguien consulta a un brujo, cuando acude a un adivino, cuando usa amuletos o realiza rituales ocultos, está abriendo una puerta al mundo espiritual oscuro. Está invitando, consciente o inconscientemente, a entidades demoníacas a influir en su vida. Por eso Dios prohíbe estas prácticas con tanta severidad. No es porque quiera privarnos de algo bueno, es porque nos ama y quiere protegernos de fuerzas que buscan destruirnos. El libro de Deuteronomio capítulo 18 es uno de los pasajes más claros y contundentes sobre este tema. Moisés, hablando en nombre de Dios al pueblo de Israel, dio esta advertencia. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esta lista es exhaustiva y específica. Cada práctica mencionada era común en las naciones paganas que rodeaban a Israel, y Dios las prohíbe todas categóricamente. Examinemos cada una para entender qué significan y por qué están prohibidas. Hacer pasar a su hijo o hija por el fuego se refiere a los sacrificios de niños, la práctica más horrible de las religiones paganas. Los cananeos adoraban a un dios llamado Moloc, y le ofrecían sus propios hijos quemándolos vivos. Esta atrocidad demostraba hasta dónde puede llevar la influencia demoníaca, convenciendo a padres de asesinar a sus propios hijos en nombre de la religión. La adivinación es el intento de conocer el futuro o descubrir información oculta a través de medios sobrenaturales distintos de Dios. Incluye leer las cartas del tarot, interpretar las líneas de la mano, observar las estrellas para predecir eventos, usar péndulos y otras prácticas similares. El agorero es alguien que interpreta presagios, señales o eventos para predecir el futuro. Observa el vuelo de las aves, los patrones de las nubes, los sueños, buscando mensajes ocultos. El sortílego practica la hechicería usando suertes o dados. Lanza objetos y según cómo caen, pretende conocer la voluntad de los dioses o el futuro. El hechicero prepara pociones, mezcla hierbas, pronuncia encantamientos, crea amuletos con supuestos poderes mágicos. Es lo que comúnmente asociamos con brujas y brujos que preparan brebajes en calderos. El encantador lanza hechizos sobre personas o situaciones, intentando manipular la realidad a través de palabras de poder o rituales específicos. El adivino consulta espíritus para obtener información. Es lo que hoy llamaríamos medium o espiritista, alguien que afirma comunicarse con el mundo espiritual. El mago practica artes ocultas, intentando controlar fuerzas sobrenaturales para su propio beneficio, y quien consulta a los muertos practica la necromancia, intentando comunicarse con los espíritus de personas fallecidas para obtener consejo o conocimiento. Todas estas prácticas tienen algo en común. Buscan acceso al mundo espiritual, conocimiento del futuro o poder para influir en eventos, pero a través de canales que Dios no ha autorizado. Y aquí está el peligro crucial. Cuando alguien abre estas puertas espirituales prohibidas, no está contactando con fuerzas neutrales o benévolas. Está exponiéndose a entidades demoníacas que se disfrazan, que engañan, que pretenden ayudar pero cuyo objetivo final es destruir. La Biblia es clara sobre la naturaleza engañosa de Satanás y sus demonios. Jesús lo llamó el padre de mentira en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El apóstol Pablo advierte en 2 de Corintios capítulo 11 que Satanás se disfraza como ángel de luz. No es sorpresa entonces que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia. Los demonios no se presentan con cuernos y tridente rojo. Se presentan como guías espirituales, como espíritus de seres queridos fallecidos, como fuentes de sabiduría antigua, como poderes que pueden ayudarte a conseguir lo que deseas. Pero detrás de la máscara está el engaño y la destrucción. Por eso Dios llama a estas prácticas abominación. Esta palabra en hebreo es toevá, el término más fuerte en el idioma para expresar algo que Dios detesta completamente. No es simplemente que desapruebe estas prácticas, las aborrece, porque sabe el daño devastador que causan a las personas que Él ama. En el Nuevo Testamento, la prohibición continúa con igual claridad.
El apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5 sobre las obras de la carne que caracterizan a quienes viven separados de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La hechicería aparece en esta lista junto con pecados como el asesinato y la inmoralidad sexual. No es un asunto trivial. La palabra griega traducida como hechicerías es pharmakeia, de donde obtenemos nuestra palabra farmacia. En el mundo antiguo, se refería específicamente al uso de drogas, pociones y venenos en prácticas mágicas. Los hechiceros frecuentemente usaban sustancias que alteraban la mente para inducir estados de trance y facilitar lo que creían era contacto con el mundo espiritual. Esta práctica continúa hoy en rituales chamánicos que usan plantas alucinógenas. Pero la advertencia permanece. Tales prácticas abren la puerta a influencias demoníacas peligrosas. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan hacia el final del primer siglo, contiene advertencias severas sobre el destino de quienes persisten en la hechicería. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, se describe el lago de fuego como el destino final de varias categorías de pecadores. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, al describir quienes quedan fuera de la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna de Dios, la lista incluye: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Estas advertencias no son para infundir miedo innecesario. Son para despertar a las personas a la seriedad de involucrarse con el ocultismo. El juicio eterno espera a quienes rechazan a Dios y abrazan prácticas demoníacas sin arrepentimiento. Pero surge una pregunta importante. Si estas fuerzas espirituales malignas son reales y poderosas, ¿cómo pueden las personas protegerse? Aquí es donde muchos cometen un error fatal. Buscan protección usando los mismos medios que los exponen al peligro en primer lugar. Alguien tiene miedo de la brujería, entonces compra un amuleto supuestamente protector. Teme las maldiciones. Entonces, busca un curandero que haga un ritual de limpieza. Siente que hay energías negativas en su casa. Entonces, quema hierbas especiales o coloca cristales. Pero según la Biblia, todas estas prácticas son parte del mismo sistema oculto que se debe evitar. Son como intentar apagar un fuego con gasolina. Los amuletos, esos objetos pequeños que la gente lleva colgados del cuello o escondidos en sus casas, prometiendo protección contra el mal de ojo o la mala suerte, no tienen poder alguno excepto el poder que los demonios les dan para mantener a las personas esclavizadas al engaño. Las hierbas quemadas en rituales de limpieza, el uso de cuarzos y cristales para alejar energías negativas, las pulseras rojas, las herraduras, los ojos turcos, todos estos objetos son amuletos disfrazados. Representan confianza en objetos físicos en lugar de confianza en Dios. Son formas de superstición que mantienen a las personas atadas al miedo en lugar de liberarlas hacia la fe. El profeta Isaías confrontó este tipo de prácticas en su tiempo. En Isaías capítulo 44, Dios se burla de la idolatría y las prácticas ocultas. El carpintero que talla un ídolo de un árbol usa la mitad de la madera para hacer fuego y cocinar su comida, y con la otra mitad hace un dios al cual se postra y adora. La lógica es absurda. ¿Cómo puede un pedazo de madera proteger a alguien? ¿Cómo puede un amuleto de metal o piedra tener algún poder? No puede. Cualquier poder que parezcan tener viene de los demonios que explotan la fe mal dirigida de las personas.
Entonces, si los amuletos no funcionan, si los rituales de limpieza son parte del problema y no la solución, ¿qué dice la Biblia sobre la protección verdadera? La respuesta es sorprendentemente directa. La protección viene exclusivamente de Dios, no de objetos, no de rituales, no de fórmulas mágicas, de Dios mismo. El Salmo 91 es quizás el pasaje más conocido sobre la protección divina. Comienza con una promesa poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este salmo pinta una imagen de protección total y completa. Pero observen la condición al principio, el que habita al abrigo del Altísimo. La protección no es automática para todos, es para aquellos que viven en relación cercana con Dios, que hacen de Él su refugio, que confían en Él completamente. Más adelante, el Salmo continúa con promesas aún más específicas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas promesas son extraordinarias. Protección angelical. Inmunidad ante el mal. Victoria sobre enemigos poderosos simbolizados por leones y dragones. Pero hay que entenderlas correctamente. No son garantías de que nunca enfrentaremos dificultades o peligros. Muchos siervos fieles de Dios han sufrido persecución, enfermedad, incluso martirio. Las promesas del Salmo 91 son para protección espiritual definitiva y para liberación física según la voluntad soberana de Dios en cada situación específica. El Salmo 91 concluye con palabras directas de Dios mismo, explicando por qué protege a ciertas personas. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. La clave está en la relación. Amar a Dios. Conocer su nombre, que significa conocer su carácter, su naturaleza. ¿Quién es Él realmente? Invocarle, que significa orar. Clamar a Él en tiempos de necesidad. Cuando estas condiciones se cumplen, Dios promete su protección. Pero esta protección no viene a través de objetos mágicos o rituales complicados. Viene a través de la relación viva con el Dios viviente. Para entender mejor cómo funciona esta protección espiritual, debemos examinar uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento sobre guerra espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, dedicó todo un párrafo a describir la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, Pablo explica la realidad de la batalla espiritual y cómo estar preparados para ella. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una declaración fundamental. Nuestra batalla real no es contra personas de carne y hueso, es contra entidades espirituales organizadas en una jerarquía del mal, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad.
Estos son los ángeles caídos, los demonios que sirven a Satanás. Están organizados, son poderosos, son malignos, y están activamente trabajando para destruir a la humanidad y oponerse al plan de Dios. Pablo no está exagerando o hablando metafóricamente. Está describiendo una realidad espiritual que existe aunque no podamos verla con nuestros ojos físicos. Es como las ondas de radio o las señales de Wi-Fi. No las vemos, pero están ahí, operando constantemente, afectando nuestro mundo. Frente a enemigos tan poderosos, necesitamos protección. Pero no cualquier protección. Necesitamos la armadura que Dios mismo proporciona. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo describe 6 piezas de armadura, cada una con significado espiritual profundo. Examinemos cada pieza para entender cómo nos protege. El cinturón de la verdad. En la armadura romana, el cinturón mantenía todas las demás piezas en su lugar. Espiritualmente, la verdad es fundamental. Debemos conocer la verdad de Dios revelada en su palabra, la Biblia. Debemos vivir en verdad, con integridad, sin engaño. Satanás es el padre de mentira. Su arma principal es el engaño. Cuando conocemos y vivimos la verdad, sus mentiras no pueden penetrar. La coraza de justicia. La coraza protegía los órganos vitales del soldado, especialmente el corazón. La justicia aquí tiene 2 aspectos. Primero, la justicia que Dios nos da gratuitamente cuando confiamos en Cristo. Somos declarados justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Esta justicia imputada nos protege de las acusaciones del enemigo. Satanás es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis. Constantemente nos acusa, nos recuerda nuestros pecados, intenta hacernos sentir indignos del amor de Dios. Pero cuando estamos vestidos con la justicia de Cristo, esas acusaciones no tienen efecto. Segundo, vivir justamente, en obediencia a Dios, nos protege de dar al enemigo puntos de entrada en nuestras vidas. El pecado abre puertas a la influencia demoníaca. La vida recta las cierra. El calzado del Evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban sandalias especiales con suelas con clavos que les daban tracción firme en cualquier terreno. Espiritualmente, estar calzados con el Evangelio significa estar firmemente plantados en la buena noticia de salvación en Cristo. Significa también estar listos para compartir ese Evangelio con otros. La paz con Dios que el Evangelio trae nos da estabilidad emocional y espiritual. No somos sacudidos fácilmente por las circunstancias porque nuestra paz viene de Dios, no de las circunstancias. El escudo de la fe. Pablo dice que sobre todo debemos tomar el escudo de la fe. Los escudos romanos eran grandes, cubriendo casi todo el cuerpo del soldado. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice Pablo. Los dardos de fuego eran flechas envueltas en tela empapada en aceite y encendidas. Cuando golpeaban, no solo herían, sino que incendiaban. Espiritualmente, los dardos de fuego representan los ataques específicos del enemigo, pensamientos de duda, tentaciones intensas, acusaciones, miedos, deseos perversos. Estos dardos están diseñados para penetrar nuestra mente y corazón, para incendiarnos con pasiones destructivas o paralizarnos con terror. El escudo de la fe los apaga todos. Cuando confiamos en Dios completamente, cuando creemos sus promesas más que nuestros sentimientos o circunstancias, los ataques del enemigo pierden su poder. La fe no es ausencia de duda,
es elección de confiar en Dios a pesar de la duda. Es decir, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti de todos modos. Esa fe es un escudo impenetrable, el yelmo de la salvación. El yelmo protegía la cabeza del soldado, su mente. La salvación aquí se refiere a nuestra esperanza futura, la certeza de que Dios completará la obra que comenzó en nosotros. Satanás ataca nuestras mentes con desánimo, con desesperanza, susurrando que todo es inútil, que hemos ido demasiado lejos, que Dios nos ha abandonado. El yelmo de la salvación protege nuestra mente de estos ataques. Recordamos que somos salvos no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Recordamos que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Recordamos que nuestra salvación no depende de nuestros sentimientos fluctuantes, sino de la obra terminada de Cristo. Esta certeza protege nuestra mente del desánimo que el enemigo intenta traer, la espada del Espíritu. Esta es la única arma ofensiva en toda la armadura. Todas las demás piezas son defensivas. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. No simplemente tener una Biblia en el estante. Es conocer la palabra, memorizarla, poder usarla en el momento de necesidad. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo usar esta espada. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto después de ayunar 40 días, registrado en Mateo capítulo 4, Jesús respondió a cada tentación con la frase, escrito está, seguido de una cita de las Escrituras. Satanás tentó a Jesús a convertir piedras en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás tentó a Jesús a saltar del templo para que los ángeles lo rescataran. Jesús respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba. Jesús respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En cada caso, Jesús usó la palabra de Dios como espada para derrotar al enemigo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando llegan pensamientos de miedo, recordamos 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando somos tentados a pecar, recordamos 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando el enemigo nos acusa, recordamos Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la espada del Espíritu en acción. Pero Pablo añade un elemento más que no es una pieza de armadura, pero es igualmente esencial. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es como el oxígeno que mantiene vivo al soldado espiritual. Es nuestra comunicación constante con el Comandante Supremo, Dios mismo. Sin oración, la armadura de Dios se vuelve inefectiva. Es como un soldado que tiene toda su armadura puesta pero está dormido, vulnerable. La oración nos mantiene alertas, conectados con Dios, conscientes de la batalla, recibiendo instrucciones y fortaleza. Y Pablo especifica que debemos orar en todo tiempo, no solo en la mañana o en la noche, todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice simplemente, orad sin cesar. Esto no significa estar literalmente de rodillas todo el día pronunciando palabras. Significa mantener una actitud constante de comunión con Dios, reconociendo su presencia, hablando con Él a lo largo del día, consultándole en decisiones grandes y pequeñas. Ahora bien, es crucial entender algo sobre esta armadura de Dios. No son objetos físicos que nos ponemos, son realidades espirituales,
No vamos a una tienda espiritual a comprar un cinturón de verdad o un escudo de fe. Nos vestimos de esta armadura a través de nuestra relación con Dios y nuestra vida de obediencia. El cinturón de la verdad se pone al estudiar la Biblia diariamente, al memorizar las Escrituras, al comprometernos a vivir con integridad. La coraza de justicia se pone al confiar en Cristo para salvación y al vivir en obediencia a sus mandamientos. El calzado del Evangelio se pone al mantener nuestra paz con Dios a través de la confesión regular de pecados y al estar listos para compartir nuestra fe con otros. El escudo de la fe se pone al cultivar la confianza en Dios a través de la oración y al recordar su fidelidad en el pasado. El yelmo de la salvación se pone al meditar en nuestra identidad en Cristo y al recordar las promesas de Dios para nuestro futuro. La espada del Espíritu se afila al leer, estudiar, memorizar y aplicar la palabra de Dios. Y todo esto se activa y fortalece a través de la oración constante. Esta es la protección real contra las fuerzas espirituales malignas. No amuletos, no rituales mágicos, no fórmulas secretas. Una relación viva con el Dios viviente expresada a través de conocimiento de su palabra, vida de obediencia, fe activa y oración constante. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Qué pasa si alguien ya está involucrado en prácticas ocultas? ¿Qué pasa si ha consultado brujos, si ha usado amuletos, si ha participado en rituales de hechicería? Está condenado sin esperanza. ¿Puede liberarse? La respuesta bíblica es un rotundo sí. Puede haber liberación total, pero requiere pasos específicos. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento registra un evento notable que ocurrió en la ciudad de Éfeso durante el ministerio del apóstol Pablo. Éfeso era conocida como un centro de artes mágicas. Era famosa por sus documentos mágicos llamados Ephesia Grammata, pergaminos que contenían fórmulas de hechizos y conjuros.